buenas tardes. Otra vez estamos aquí en Transición. Un nuevo viernes con una noticia que desplaza un poco a las demás, habida cuenta de la patria futbolera en la que nos manejamos y que tiene que ver con el resultado de la selección nacional de ayer. Para eso vamos a tener un invitado al que conocen por esta pantalla y también por su trayectoria, que ha empezado dedicándose al deporte y que realmente es una voz autorizada al respecto. En lo que tiene que ver con la política, muchos movimientos internos dentro del espacio del peronismo. Parece que las elecciones, no hace falta esperar al 22, creo que ya todo el movimiento de reacomodamiento, como habíamos estado anticipando, ya se está dando. De hecho, hubo una reunión donde diversos intendentes, entre ellos Gustavo Menéndez, se reunieron con Pichetto, luego senadores y diputados del denominado bloque justicialista se reunieron con sindicalistas, razón por la cual empezamos a ver cómo el futuro del peronismo empieza a tomar forma. También el intendente de Lomas de Zamora buscó un acercamiento, o blanqueó de alguna manera un acercamiento con el de Lanús, ¿no? En el sentido de llevar adelante políticas comunes a ambos municipios y claramente a plantear las similitudes que existían pese a la diferencia del signo político. Evidentemente hay una serie de cambios y este intento de rearmar el peronismo por fuera del cristinismo después del 22 de octubre, pero que ya lo vemos anticipado en estos días, empieza a tener un correlato del lado del gobierno que parece muy interesante respecto del anuncio que hace el presidente Macri de una convocatoria de los gobernadores para la semana siguiente a las elecciones. Pacto de la Moncloa, gran acuerdo nacional, política de consenso, no sabemos cómo llamarlo todavía, pero evidentemente queda claro que en la Argentina van a venir cambios profundos, que seguramente se va a generar alguna clase de alianza entre el peronismo y Cambiemos, realmente, digamos, por las características que asumió esta gestión y también por las condiciones históricas que exigen cambios profundos en nuestra sociedad a partir de lo que es la economía internacional y de los cambios que impuso la crisis de 2008 en adelante, que en nuestro país de alguna manera fueron esquivados a través de la política que implementó el gobierno de Cristina, tratando de cerrarse sobre sí mismo y sobre el área del Mercosur y tratando de postergar reformas estructurales que en definitiva a medida que nos acercábamos a 2015 quedaba cada vez más en claro que resultaba imposible dejar de lado, simplemente por el hecho de que las reglas de juego a nivel internacional habían cambiado y que efectivamente la manera de insertarse en ese contexto iba a ser distinta. Hoy se habla de reforma laboral, se habla de una serie de cambios posibles, y en ese contexto es que vamos a ver que sin la contribución del peronismo, Cambiemos difícilmente pueda salir adelante, pero es que la única manera de preservar, o la manera más adecuada de preservar, en todo caso, una serie de derechos y de conquistas de los sectores trabajadores pasa por ese acuerdo y por una especie de auditoría o de negociación con el peronismo. Entonces, evidentemente los cambios son muchos, anticipan una nueva época, seguramente hay un intento de tratar de correr a Cristina para dejarla fuera del ámbito del peronismo, y en ese contexto es que nos vamos a empezar a mover después de las elecciones. Estamos aquí con nuestro colega. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy Gracias bien. por la invitación. Estábamos preocupados ayer por el resultado de la selección. Algunos tenían la expectativa, siempre tienen la expectativa de que la selección va a jugar bien y que va a ganar, ¿no? Sí. A ver, tenemos una cuestión, creo que es histórica, que Argentina, o muchos, hablan de que somos los mejores del mundo, que siempre vamos a salir campeones y que cuando no lo hacemos es porque nos han boicoteado los títulos. Y de hecho, Argentina viene de ser, o es todavía, hasta que se termine el próximo Copa del Mundo, es el subcampeón del mundo. También somos, en todo caso, subcampeón de América desde el punto de vista de la Copa América y también de la Copa Centenario. Pero los subcampeonatos son aquellos que algunas veces sirven para dar oportunidades y en otros casos para que algunos te tomen el pelo del famoso cebollita. Argentina ha pasado en los últimos tiempos por un proceso de cambios que los tuvo que hacer después de la muerte de Julio Grondona. Así es. Un Grondona que acomodaba todo. A ver, acomodaba la Conmebol,
acomodada a FIFA, era hombre de FIFA, era el vicepresidente de FIFA, el hombre que conocía, creo, la libreta secreta de la FIFA en cuanto a los números. De hecho, si hoy viviera, estuviera o detenido o en su efecto con arresto domiciliario por su edad o por su enfermedad, pero está muy claro que seguramente su vida no hubiera sido fácil por estos años por todo lo que tuvo que ver con el FIFA Gate. Y en una Conmebol que él también, en todo caso, la manejaba a dedos, desde aquel viejo de Luca que era su compañero y su partener, a todo lo que ha pasado. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué tiene que ver esto estrictamente con lo futbolístico? Porque siempre se habló de que determinados árbitros dirigían determinados partidos, que determinados partidos se jugaban en determinada fecha. Digo, una serie de cuestiones que hacían siempre a suponer que estaba a la mano de Grondona y que mientras Grondona estuviera, Argentina iba a ser, más que considerada, iba a ser respetada. Tenía un paraguas, ¿no? Protector. Exactamente, exactamente. Y eso hacía que muchas veces Argentina podía haber sucumbido a nivel resultados y sin embargo había perdurado o perduró. ¿Qué pasó ahora? Se murió Grondona. Se murió Grondona y a partir de que en la muerte de Grondona el expresidente Luis Segura, que lo reemplaza, empezó a hacer agua. Luego vino una comisión desnormalizadora, porque realmente fue así, no le aportó absolutamente nada de claridad, y luego llegó una elección, una segunda elección con un Tapia presidente que no tiene la fuerza que debería tener, que es casi un partener de Angelici y de Moyano. Según con el que vos hablés, te dice el presidente de AFA es Angelici, otros te dicen no, el presidente de la AFA es Moyano, porque como Tapia es el yerno de Moyano, Moyano dice lo que tiene que decir y hacer. Pero en todo caso, y más allá de la muy buena idea de que todos los clubes tengan un lugar en la AFA, es poco común que el presidente de Barraca Central sea el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. No es en el resto del mundo. ¿Qué pasó ayer? Ayer es consecuencia de todo esto. En 17 partidos Argentina cambió 3 técnicos. Lo tuvo primero al Tata Martino, que se fue porque era lógico, lo empujaron a irse, no le dieron los jugadores para el Mundial Sub-20, que Argentina ha ganado la mayor cantidad de títulos en su historia. No le dieron los jugadores, le dieron 8 jugadores para los Juegos Olímpicos. Argentina medalla olímpica, pero esos Juegos Olímpicos son el semillero de lo que ayer faltaba, que eran jugadores estratégicos en determinados lugares en el equipo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos vas a buscar un 3 en un equipo y te dicen, ¿cómo en Boca, en River no se crea un 3, no hay un 3 y con el dinero que tienen y las inferiores? Bueno, a ver, ¿cómo puede ser que Argentina no tenga un 3 y un 4? Alguien que lo único que se necesita es que tenga documento o pasaporte argentino. Bueno, esto es producto de que no se gestó juvenil, que no se gestó un sub-23 con el tema de los Juegos Olímpicos, y llegamos a esto. La delantera de ayer de Argentina termina siendo Rigoni, Benedetto y el Papu Gómez. Creo que el más loco futbolero que puedas cruzarte en el mundo hubiera pensado hace 3 fechas atrás que estos iban a ser los delanteros que van a salvar futbolísticamente a la Argentina. Bueno, ya nos pasó en la eliminatoria anterior que terminamos jugando con Palermo, que si bien tenía su arrastre local, no era un delantero que hubiera tenido una proyección fuera del fútbol argentino. Claro, exacto, pero cuando... O el caso de Schiavi, que vino a ordenar la defensa y que luego quedó fuera del Mundial. Sí, a ver, ayer teníamos en el banco de enfrente a un tipo que hizo el gol, más allá de la corajeada de Pasarela, hizo el gol contra la misma selección de Perú y terminamos en el Mundial. Y Gareca fue uno de los primeros a los que le dijeron, vos al Mundial no vas. A ver, pasa en el fútbol, pasa. Lo que pasa es que en este fútbol nuestro hoy, lo que tenemos son más dudas que certezas. Con jugadores convocados por sus características individuales, pero que luego al momento de jugar en la selección juegan de otra cosa. Entonces, si yo convoco a alguien porque juega bien de 8, no lo puedo poner de 3. Si yo convoco a alguien para que juegue de segundo enganche o de segunda punta, como Rigoni, no lo puedo hacer jugar de extremo. ¿Se necesita un recambio? Sí. Lamentablemente este recambio se está dando con las urgencias necesarias del triunfo que se necesita del día martes. Y hay un tema que por ahí va a empezar a escucharse el fin de semana o el lunes, que es la incentivación. ¿Por qué? ¿Ecuador está eliminado? Sí. ¿Técnico argentino? Sí. ¿Técnico que está enfrentado
futbolísticamente con el técnico de la selección argentina? Sí, Célico es argentino, fue técnico de Huracán, dirigiendo en el exterior en Perú, lo dejó afuera precisamente un equipo del mismo técnico de Argentina, del actual, del de San Paoli. De San Paoli. Ahora, ¿por qué no pensar en la incentivación? ¿Qué tiene para perder el fútbol ecuatoriano o los jugadores si alguien le ofrece plata para que jueguen más, a más, nunca menos? Pero también hay partidos por delante. Uno dice, juega Brasil-Chile, en Brasil le gana, perdón, ayer Brasil empató con Venezuela, apenas con Venezuela. Con Bolivia. Con Bolivia. Sí, sí. Yo pregunto si... bueno, pero jugó en la altura. Pero yo pregunto si está en el ánimo de los brasileros y de los chilenos que Argentina se clasifique. Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, Chile no tiene la clasificación asegurada, razón por la cual... Tiene que salir a buscar el partido en Brasil. Paraguay juega de local. Paraguay le va mal de local y va a hablar de visitante. Ayer dio vuelta un extraño partido. Sí. Un extraño partido. Con Colombia. Con Colombia, con un arquero como lo es Ospina, y Ospina es un muy buen arquero que se le resbaló la pelota en 2 veces consecutivas en 3 minutos. ¿Sí? Es raro. No estoy diciendo nada, uno da que pensar, pero no hay prueba, entonces uno no puede... No, ya estábamos afuera del Mundial y de golpe... Hasta que apareció el delantero paraguayo, al que obviamente tiene que nombrar ciudadano ilustre de Argentina, en todo caso. Así es. Y también digo esto porque Perú juega de local. Entonces, hoy estamos afuera de todo, hoy estamos sextos. La matemática nos permite sospechar que si ganamos y se dan algún otro resultado, entramos directamente sin entrar al repechaje. ¿Sí? Porque hay muchos equipos, exceptuando Brasil y Uruguay hasta ahí, todos los que están en tercer y cuarto puesto y el mismo equipo de repechaje están todos metidos con una diferencia de un punto. 1-2, 2-1, 2-1. Lo extraño de esto es que ganando no tenemos asegurada la clasificación, También, pero perdiendo podríamos llegar a ingresar directamente. Tenemos una fecha que va a empezar el próximo martes, 8:30 de la noche, esto es de manera conjunta, árbitro brasilero para la selección argentina, digo en todo caso para la mayoría de los partidos, porque como Brasil ya está clasificado, no se puede prever algún tipo de manejo favoritista, aunque ayer el árbitro brasilero tenía que haber echado a Lucas Biglia. Y tenía que haber echado a Pizarro, no lo hizo. No lo hizo y es más, yo creo que no le dio un penal a Argentina porque nunca llegó al área, ¿no? Bueno, ese es el otro problema. El problema de Argentina cuando dicen, porque tenemos que ganar, fantástico, pero ganar por ahora el fútbol se gana con goles. Exceptuando algún partido que se terminó en algún escritorio, ¿qué ha pasado? Los partidos se ganan con goles y Argentina carece de goles. Y de goles a favor, digo, desde el punto de vista que lo hagan los delanteros argentinos. ¿Por qué? Porque de los últimos 4 partidos el único gol argentino lo marcó en contra un jugador de Venezuela. Y eso implica que tenemos una carencia que no es, digo, a ver, ¿son malos? No, obviamente que no son malos, no puede decir Messi es un mal jugador. O el resto de los jugadores que valen millones y millones de euros, los dirigentes en Europa no los contratan porque cantan, lo contratan porque juegan y hacen goles y desfilen. El problema es que en Argentina, en la selección, no los hacen. Tenemos 16 goles sobre 17 partidos jugados. Tenemos un promedio por debajo de un gol por partido. En la eliminatoria del 2002 hicimos 43 goles. 43. Hoy en esta eliminatoria llevamos 16. Es la peor de las eliminatorias. Con este formato es el equipo que menos goles logró. Habíamos hecho 23 y parecían que eran pocos. Bueno, tenemos 16. Es más, tenemos menos goles que Bolivia. Tenemos 10 goles menos que Perú, que por eso hoy Perú está por encima de Argentina por la mayor cantidad de goles a favor. Ellos tienen 26 y nosotros 16. Es terrorífico. Ayer uno nominaba a Benedetto y Benedetto tiene en Boca hoy en 5 o 6 fechas la misma cantidad de goles que tiene todas las selecciones en las eliminatorias. Por eso yo creo que falta, ya no es físico, porque hay jugadores que más allá que alguien seleccione, jugadores que juegan cada 3 días porque juegan sus torneos y juegan las copas intercontinentales o internacionales. No estamos hablando que no tienen capacidad física. Estamos hablando de un bloqueo mental. No sé quién lo puede resolver, pero yo creo que hoy por hoy pasa por un bloqueo mental en donde no se definen. Las situaciones, la mayoría de todos estos jugadores se van a cansar de hacer goles el otro fin de semana cuando vuelvan a sus ligas, de la misma forma que lo cerraron todo este fin de semana, o por lo menos el día de ayer y el día martes próximo. Pero fíjate que el técnico realmente
Pone a los jugadores a contrapierna, pone Sí. jugadores Sí, cuando vos ponés la heladera en el baño se complica. Es muy complejo esto. En realidad es un problema organizativo que hay detrás. Sí. El hecho de pasar la cancha de Boca es casi una cosa ridícula. Pero Es bueno, una anécdota tan corta porque el tema de la gente y la cercanía fueron más de 8 millones y piquito, casi 8 millones y medio los que le dieron a la barra. sí, 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 sí. No tengo el número exacto, cuando me lo pasaron así hasta con centavo dije, me están cargando. No, es cierto. Para alentar. Sí, le pagaron a la barra para alentar, lo cual es tremendo. Las entradas que aparecieron a último momento, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el manejo del fútbol, la Claro. vinculación con el poder político y el poder económico. Totalmente. Y realmente uno se pregunta qué es lo que conviene, si la selección clasifica para que todo siga igual o si la selección se queda afuera para dar una especie de toma de conciencia. Mira, el otro día me decía alguien que si uno evalúa el tema de la clasificación, se pueden llegar a perder los 27 millones de dólares para la Argentina. Y algunas otras cuestiones que surjan de algunos contratos de algún sponsor que puedan surgir para el plantel. Que no es poco, porque Sí. obviamente se necesitan. Ahora bien, por el contrario, de la misma forma que en el 2002 yo te señalaba que en la eliminatoria se hicieron 43 goles y Argentina estaba clasificada a la mitad de las eliminatorias, el equipo de Bielsa fue, y de la misma forma que fue al Mundial de Corea-Japón, se volvió en el tercer partido, o sea, fue la peor actuación históricamente hablando de la República Argentina, más allá de la vez que no compitió, por supuesto. Entonces nadie te asegura nada. El tema está que no hay respuesta. Podés alentar, podés comprar en la hinchada, podés cambiarlo de cancha. El tema es la respuesta adentro del rectángulo de juego y como vos dijiste muy bien, el tema de yo convoco a fulano porque juega de 10, no lo puedo hacer jugar de 4. Convoco a fulano para que juegue de 7, no lo puedo hacer jugar de 3. Pasó ayer con Acuña, jugadores que quedaron afuera del banco y que podían haber sido delanteros. En el día que vos tenés que hacer goles, no ponés delanteros en la cancha. No, eso es increíble. Pero Así bueno, no lo entendía. Recordemos también que en el Mundial anterior teníamos resuelto todo de mitad de la cancha para adelante y después lo más sólido fue la defensa. Totalmente, totalmente. Y se fue amalgamando con alguna otra variante y en todo caso se perdió por una desatención que creo que ya fue ahí, sí, en ese alargue con Alemania fue físico-mental cuando vos querés pero las piernas no pueden. No, pero ese fue Gago, el que lo perdió y recién entraba. Así que me parece que hay una insistencia con determinados jugadores afuera, que ya mostraron que en la selección no pueden estar. Fernando Gago, 8 meses afuera. Complicado. Y yo no sé, lo conozco a Fernando de los 14 años en Boca, yo no sé si vuelve a jugar. Es muy complicado. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Por favor, y la semana que viene vamos a ver cómo se devela este misterio. El martes se define. Vamos a un corte y seguimos aquí en Transición.